¿Te imaginas a más de 300 personas encubriendo al hombre que le quitó la vida a una chica de 17 años? Este es el caso de María Soledad. Era el 7 de septiembre de 1990 y las chicas de una comunidad en Argentina organizaron un baile para recaudar fondos y poder cubrir los gastos de un viaje. Soledad le había dicho a sus padres que esa noche se iba a quedar en casa de su amiga Ro, ya que el lugar quedaba muchísimo más cerca de la casa de su amiga. Cuando llegó la hora de irse, Soledad le dijo a su amiga Ro que no se iba a ir con ella porque alguien más había ofrecido llevarla a su casa. Ro le preguntó, ¿pero quién te va a llevar? Y Soledad le dijo, tú ya sabes. Ro recuerda haber pensado que debió de haber sido más firme, pero ella era solo una adolescente. El lunes, el padre de Soledad entró desesperado a la escuela avisando que su hija no había llegado más a casa. Inclusive todo el domingo la buscaron, pero no había ni rastro de ella. Un poco más tarde ese día, el padre informa que habían encontrado a su hija desuscrita de la vida. Las amigas declararon que el hombre que había quedado en llevar a su casa a Soledad era Luis Tula. Soledad estaba enamoradísima de Luis Tula. Él tenía 28 años y ella solo 17. Nunca se los presentó formalmente, ellas decían que solo lo veían de lejos. Fuera de eso no pudieron dar más información que fuera de utilidad. Hoy en día a sus compañeras que ya son adultas aún se les quiebra la voz cuando platican de esa mañana. Su cuerpo fue encontrado en una zanja cerca de la casa de sus padres. Al encontrar el cuerpo, la policía no preservó el área. No había ninguna intención de dejar limpio ese lugar para que alguien pudiera realizar el peritaje necesario, como si no quisieran que el asunto se esclareciera. Detuvieron a Luis Tula, él dio su declaración y lo dejaron libre por falta de pruebas. Al poco tiempo y en rumores que corrían por ahí se empezó a decir que los involucrados eran políticos. Las chicas, más confundidas que nunca, decidieron organizar una marcha del silencio, aún con todos los padres en desacuerdo, pero la monja, que era la rectora de ese colegio, siempre apoyó. La rectora recuerda que ese día, cuando casi 500 niñas iban a la marcha del silencio, se apareció el jefe de la policía para hacer algo de tiempo. Horas y horas donde le estuvo proponiendo diversas hipótesis acerca de la desvivisión de María Soledad. Mira, pues es que pudo haber sido un carnicero familiar de ellos. Mira, es que pudo haber sido una secta. O a lo mejor un lío de celos. Y amenazó a la hermana, ¿cómo no? ¿A usted no le da miedo que 500 chiquitas anden por ahí a merced de una bala perdida? Por la violencia del caso, muchos medios tenían interés en cubrir la noticia. Mandaban reporteros desde Buenos Aires y nada que la gente hablaba. Pero ¿cómo iban a hablar si era una comunidad marcada por el nepotismo? Ramón Saadi era el gobernador en ese momento de esa comunidad y estaba íntimamente ligado al presidente electo de Argentina. Decían que su gobierno era prácticamente un feudo. El gobernador también armó su marcha para que vieran que estaba muy comprometido, la llamó la Marcha de la Verdad. Eso solo hizo enojar a la comunidad y siguieron las marchas del silencio. En la séptima hubo casi 30,000 personas. Un tercio de la población de esa comunidad salió a marchar ese día. Ya era un reclamo social por justicia. El presidente decidió que iba a mandar a Patti, un policía de moda, para ver qué podía hacer. Él puso su atención total en Tula, ya que solo era un empleado que se veía que buscaba una mejor vida. Le ofrecieron $2 millones por culparse y una tremenda golpiza. Él solo declaraba que no iba a absorber la culpa. El rumor por las calles decía que eso era una travesura de los hijos del poder, es decir, una travesura de familiares o hijos de políticos. Estos personajes tenían por costumbre agarrar a chinitas para sus juegos. Así le decían a las chiquitas X del pueblo, a las que nadie extrañaría o a las que nadie pelearía si algo sucedía. Por ahí apareció un testigo que se anima a las 500 a decir que la madrugada del 8 de septiembre del 90 vio a María Soledad subirse al coche de Guillermo Luque. María Soledad estaba esperando el camión. Así que por ahí le hacen una invitación a Guillermo Luque para que vaya a declarar. Bueno, no se lo piden a él, se lo piden a sus papás, una pareja de diputados, íntimos amigos también del presidente de ese país. Ay, es que no se va a poder que hables con mi hijo porque fíjate que él no está aquí ahorita y no ha venido por acá. Así que Patti viaja a Buenos Aires para poder platicar con Luque. Patti le dice al diputado, es que sabe que sí voy a requerir a su hijo, ándale pues, déjese lo traigo para que vea que nosotros no escondemos nada. Nada más que por ahí sale un ex empleado de la casa de los Luque y explica que a él se le encomendó la ropa que estaba usando Luque ese día y que a otro de sus compañeros limpiar la evidencia del coche. Entrevistaron también al jardinero y el jardinero no lo negó, dijo, sí, yo me encargué de limpiar el líquido rojo del coche. Ángel Luque, que era el diputadísimo padre de Guillermo Luque, respondió, ¿usted cree que si mi hijo hubiera sido responsable
el cuerpo hubiera aparecido, y le voy a dar un premio a la persona que me diga de la manera más completa todo lo que está terriblemente mal con esa declaración. Fue el primer diputado al que expulsaron del Congreso de la Nación. Mientras tanto, corrieron a la monja rectora del lugar para que no siguiera revolviendo las cosas, pero ya había 500 chamacas enardecidas, y para entonces ya toda la comunidad los apoyaba. Se llevó a cabo un juicio televisado, y esto fue lo que salió. Luis Tula cuenta que fue a ver a María Soledad al lugar del baile y le dijo, oye, ¿sabes qué? Que yo voy a hacer otras cosas y que no voy a poder pasar por ti. Entonces a María Soledad no le queda otra más que ir a la parada de autobús, esperar el camioncito. Se detiene Guillermo Luque en un coche y la convence de subir a él. Y por ahí salió un testigo adicional que le platicó a una compañerita de María Soledad que él sí había visto a María Soledad arriba del coche de Luque porque jugaron unas carreritas. Él dice solo iban ellos dos. Pero ¿a poco María Soledad se subió al coche de un desconocido? Por supuesto que no. Guillermo Luque le prometió que la iba a llevar con Luis Tula. Pero ¿cómo se sabe esto? Porque él sí la llevó a una discoteca donde se encontraron con Luis Tula. ¿Y quién los vio ahí? Pues toda la discoteca. ¿Quién había dicho algo? Nadie. ¿Y cómo es que Guillermo se conocía con Luis? Ah, porque Luis era un compañerito arribista que se encargaba de conseguirle morritas a Guillermo. ¿Quieres escalar en este mundo? Pues tráeme morritas. Muchas personas declararon en ese juicio, pero luego se desdecían. En la autopsia de María Soledad se indica que hubo muchas personas involucradas. Inclusive la causa por la cual ella es un consumo excesivo de estupefacientes, mismos que se declara que no hubiera sido ella capaz de consumir voluntariamente. Ella ya estaba en un estado de completa indefensión. También por ahí estaba la declaración de una enfermera. Ella dice que estaba haciendo su guardia en una clínica cuando aparecieron con el cuerpo de María Soledad para que le hicieran un lavado estomacal, pero dicen que la chiquita ya no llegó con vida a esa clínica, por lo cual le quitaron el cuerpo y se lo llevaron. Ella se quedó con la sonda y le fue a llevar esa sonda a la policía. Sonda que jamás apareció, declaración que nunca se tomó. Siempre que un testigo señalara a Luque, a ese testigo se le mandaba a callar. Gracias a Dios, el juicio fue televisado. Solo hasta cierto punto, porque después empezaron a omitir un montón de cosas. Tuvo que suceder un segundo juicio. 6 años habían pasado y hubo más de 300 testigos declarando. Testigos a los que avergonzaron, amenazaron, chantajearon, silenciaron. Tipo el barman, que escuchó decir cómo por turnos iban a aprovechar que Soledad estaba en esa situación. Sí, declaraciones así de importantes que no se tomaban en cuenta. 7 años después, por fin encuentran a Luque culpable. Le ponen 21 años de prisión. A Luis Tula, 9 años de prisión. Había más responsables, pero ya no se investigó y ninguno pidió disculpas. Este caso es el primero que se denominó como un feminicidio. El documental dice que cada 13 horas muere una mujer por violencia de género. El trabajo de las amigas de María Soledad por la justicia aún sigue, porque esto ya no es solo por ella, es por todas. Luque no cumplió 21 años en prisión. Lo liberaron a los 14 por buena conducta. Ah, a Luis Tula también.